Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta Palabra Viva. Gloria a Dios que estás en sintonía con nosotros en este tiempo de Palabra Viva. Eres bienvenido a este tiempo. Rogamos a Dios que esta palabra bendiga tu vida y glorifique el nombre del Señor. Dispón tu corazón. Dios tiene algo reservado para ti. La bendición del Dios Todopoderoso sea con ustedes, mis hermanos. Desde aquí del Centro Cristiano Buen Samaritano, desde Bonao, Ciudad de Dios, desde aquí hacia todos los lugares donde Dios nos permite enviar su palabra, desde aquí la bendición sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, después de este tiempo de la presencia de Dios, vamos a compartir una palabra de parte de nuestro Señor en este día. Y vamos a ir todos ahora al libro de Juan, capítulo 15. El libro de Juan, capítulo 15, un versículo muy conocido, el versículo 5, vamos a ver. El que no tenga una Biblia se puede acercar a uno que tenga, y los que no nos van a ayudar allá en la pantalla como siempre. Pero siempre recomendamos, sugerimos a todos nuestros hermanos que traigan su Biblia, porque ahí usted puede hacer sus anotaciones, sus marcas, su bosquejo, y como que usted se identifique con su Biblia cuando va a buscar una palabra. Hasta como por el lugar uno se ubica a veces y, Dios me habló en tal palabra. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a repetirlo entre todos este verso que es corto. Vamos a hacerlo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos bendiga y nos dé el entendimiento de su palabra en esta mañana. Bien, mis hermanos, este verso que es muy conocido, y no es más que una descripción de lo que es la relación de Jesús con sus discípulos. Jesús, cuando les hablaba claramente, les decía, yo soy la vid, o sea, de mí es que viene la vida. Sin mí no hay fruto. Y ustedes son los pámpanos. ¿Qué eran los pámpanos? Era aquello que brotaba de las ramas. Pero fíjense que eso que brota de las ramas debe estar pegado a las ramas. Entonces Jesús les decía, miren, nuestra relación es que ustedes dependen de mí. Amén. Que ustedes son dependientes de mí. Diga usted mismo, yo dependo de Dios. Amén. El miércoles pasado, lo que tuvimos aquí presente, el Señor envió la palabra a través de nuestro hermano anciano Miguel Leú, y él hablaba de el carácter de Jesucristo formado en cada uno de nosotros. Él hablaba de esa misión especial que Dios tiene cuando nosotros le reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y que Dios comience esa obra santificadora en cada uno de nosotros, la cual todos sabemos que es un proceso paulatino, que es un día a día, de un caminar con Dios. Y Dios entonces comienza a darnos forma, conforme Él es el alfarero, conforme a su voluntad. Él comienza a formar nuestro carácter. Él comienza a hacernos parecidos a Jesucristo, decía el siervo. Y siempre yo digo que nosotros somos, cuando llegamos al Evangelio por primera vez, venimos con una maletita llena de cosas. Una maletica que Dios hace así y la abre cuando usted se convierte. Y entonces Dios comienza cada día y dice, mira, esto hay que botarlo, esto hay que sacarlo, esto no sirve, esto no agrada. Y entonces Dios va echando de lo de Él. Entonces esa naturaleza espiritual que nace en nosotros, esa nueva criatura se va haciendo fuerte. Y el siervo nos decía de esas cualidades que debía mostrar una persona donde el carácter de Cristo se estaba formando. Bien, el sábado en la mañana, el siervo anciano también de la iglesia, Franklin Upia, Dios le dio una palabra. Y él hablaba de que nosotros debemos depender de Dios para todas las cosas. Que lo que hagamos, lo hagamos para Dios.
Entonces yo decía, Señor, ¿de qué yo voy a predicar? Porque eso es lo que yo voy a predicar y ya los dos lo han dicho. Yo tenía la delegación para hoy, pero entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pero dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada día y que Él da aún una revelación extendida de las cosas que ya Dios nos ha entregado. Pero me gustaba que Franklin decía, mire, hasta para usted comerse un pan, usted debe depender de Dios. Usted debe depender de Dios, porque si eso tiene una bacteria, decía él, y nos cae mal. Es decir, que damos gracias y bendecimos los alimentos. Cuando hacemos ese acto, que no es un cliché, no es un dogma, estamos dando gracias a Dios por la provisión, pero estamos diciendo, mira, dependemos de ti. Esa comida es bendecida en tu nombre. Yo no sé, porque a veces compramos cosas en la calle, ¿verdad? Pero no podemos tentar a Dios, pero cuando lo hacemos, cuando tomamos el pan, bendecimos a Dios por eso. Y le decimos, Señor, estamos dependiendo de ti en este momento. Nuestra salud está en tus manos. Entonces, eso que Franklin decía está sustentado en lo que vamos a hablar hoy. Este versículo, yo soy la vid, habla de los frutos y hay muchísimas cosas que Dios no puede hablar ahí. Pero vamos a hablar de la última partecita, que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que dice ahí? Que no podemos hacer. Pero nada, ¿qué es? Nada. Eso fue lo que le dijo un pez a otro, decía mi hijo. ¿Qué le dijo un pez a otro? Nada. Entonces, la palabra nos dice que es nada que podemos hacer separados de Dios. Obviamente Jesús estaba hablando con sus discípulos. Jesús dice, ustedes son míos, yo los compré. Recuerden que siempre para nosotros saber cuál es nuestra descendencia, cuál es nuestro linaje, cuál es nuestro llamamiento, cuál es la elección de Dios, porque Dios es un Dios de elección. Dios es soberano, Dios elige como Él quiera. Nosotros siempre recordamos, casi en todos los mensajes, que el pueblo de Israel tenía costumbre de congregarse con ciertos maestros y que ellos iban deliberadamente donde ellos entendían. Entonces, si la doctrina no le estaba cuadrando, usted sabe que a una veces la palabra como que no le gusta cuando le choca, cuando lo enfrenta, no sabiendo que es la corrección de Dios en amor. El Espíritu nos redarguye para que nosotros podamos cambiar, ¿verdad?, hacia la voluntad de Dios. Entonces, cuando llega Jesús, Él elige a los discípulos. No era como antes, que los discípulos iban donde el maestro y iban donde el gran Shammai, a los pies de Gamaliel, como decían, que eran los verdugos de la ley, los duros. Entonces Jesús dice, porque ahora no os elegí vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. El método ha cambiado. Entonces ya ustedes no se pertenecen. Yo los compré a ustedes con su sangre. Cuando yo compro algo es mío. Y entonces nosotros pasamos a tener el privilegio de parte de Dios. Somos apartados para Dios. Contamos, la gloria de Dios está con nosotros, pero le pertenecemos. Entonces ya no somos propiedad nuestra, sino que somos propiedad de Dios. Entonces, por eso Jesús dice, entonces como es así, separados de mí, ustedes nada podrán hacer. Pero nada es nada. Fíjense que muchas veces nosotros separamos las cosas que le vamos a consultar a Dios. Si es algo que yo lo puedo resolver y es muy pequeño, eso no necesita ser presentado delante de Dios. Pero entonces estamos negando la palabra porque dice que no podemos hacer nada. Es posible que lo hagamos, es posible que hasta salga bien, pero recuérdense que la medida de Dios está si es sostenible, si permanece, si edifica por allá. O sea, el hecho de que las cosas estén pasando bien y yo no consulto a Dios, no es signo de que yo me lo estoy comiendo, ni que eso va a permanecer. Porque dice la palabra que solo lo de Dios permanece. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas que entendemos que están agradando a Dios. Hacemos cosas entendiendo que esa es la voluntad de Dios. O simplemente hacemos cosas sin consultarle nada a Dios. De hecho, creo que esa última es la que más hacemos. Hacemos un sinnúmero de cosas. A veces no necesariamente porque estamos de espalda a Dios o porque no estamos tratando de agradar a Dios, sino porque entendemos, suponemos que no es necesario, porque eso es una pequeñeza.
Y la revelación que yo tengo de la vida de Dios personal es que a Dios hay que verlo en los detalles. Los milagros se hicieron en Israel y Dios dijo y prometió que aún sus discípulos iban a hacer mayores milagros, pero los milagros son milagros. Y hubo muchos lugares en Israel donde Dios no hizo nada, no hizo milagros, porque los milagros hay que tener fe para verlo y para recibirlo mucho más. Entonces, a Dios hay que ver en los detalles. Dice la palabra que sin Dios, separados de Él, no podemos hacer nada. Eso quiere decir, mis hermanos, que estamos llamados nosotros, como discípulos que somos de Dios, a estar siempre conectados a la vid y a consultar a Dios en todo, como decía el hermano ayer en la mañana. A consultar a Dios siempre. Amén, mis hermanos. Entonces, antes de movernos, antes de nosotros tomar una decisión, antes de nosotros entrarnos en un proyecto, ¿qué es lo que manda a nosotros como discípulos de Dios? No nos pertenecemos. Tenemos que preguntarle al jefe. En los reinados, si uno se pone a ver cualquier película o se pone a leer la Biblia o a un libro de historia, no es así que se andan haciendo las cosas. Por eso cuando nosotros oramos y vemos el Padre Nuestro, nosotros tenemos que meditar esa oración, que de hecho es la oración más profunda. Y gloria a Dios porque la hemos repetido tanto que como es la oración más importante, ya tenemos ese paso ganado. Ahora lo que nos resta es que podamos nosotros irla analizando poco a poco. Y cuando yo digo venga a tu reino, oiga, yo estoy diciendo muchas cosas. Yo estoy diciendo que vengan todas las cosas como se hacen en el reino, con todo lo que conlleva y con todo y rey. Y en el reino manda solo el rey. Entonces, al rey hay que consultarle. No importa la decisión que sea, no importa la envergadura que ella sea, no importa la dimensión, tenemos que consultar a Dios para todas las cosas. Muchas veces nosotros suponemos que eso agrada a Dios, muchas veces entendemos que ya estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, pero recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre hacemos un paréntesis ahí en la parte de agradable porque a mí me gusta compartir cuando Dios me da como una revelación. Así cuando el pastor hace aquí, le da así. O cuando usted oye a los siervos que están en los mensajes que dicen, pues dame tu atención aquí, por favor, hay algo que viene. Entonces, yo le decía, Señor, muchos años, tu voluntad yo sé que es buena, yo sé que es perfecta, no se discute, es insondable, pero agradable no ha sido. O sea, ¿estaré yo negando la palabra? Entonces Dios, una vez por la revelación de unos hermanos, que ya Dios le había dado el entendimiento, Él me dijo, no, lo que pasa es que no es agradable porque ella choca con las expectativas que tú tienes. Si tú la aceptas como yo te lo envío, siempre va a ser agradable. Aunque tú tengas que morir a la cruz, porque eso no era lo que tú querías y no era lo que tú estabas esperando, no era tu expectativa, entonces la voluntad mía va a comenzar a ser agradable en ti. Y a partir de ahí, aunque quedan sus remanentes, porque hay que pasar el desierto, entonces la voluntad de Dios comienza a ser agradable. Entonces la palabra es la palabra, es Dios que ha dicho así. Tenemos que buscar cuando no estamos, es nosotros que no estamos de acuerdo a la palabra, pero la palabra es la palabra de Dios. Entonces la voluntad de Dios comenzará a ser agradable cuando nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere, no a las expectativas nuestras. Es importante, importantísimo que nosotros podamos meternos en la dimensión de la dependencia de Dios, porque de ahí va a depender el éxito de nuestras cosas. Dios no va a tener compromiso, no va a respaldar aquello que Él no ha mandado o aquellos que Él no ha consultado, que no se le ha sido consultado. Es decir, mis hermanos, que es muy importante que nosotros veamos esta dimensión, porque después le estaremos nosotros reclamando a Dios. Sabemos que Dios lo ha hecho innumerables veces porque Dios conoce nuestro corazón. Y Él comenzó una obra y la palabra dice que Él la va a terminar de todas formas en nosotros, que Él la va a completar. Pero es un poquito más difícil, más engorroso, cuando ya usted está dentro del asunto. Entonces usted quiere pedirle a Dios que lo bendiga ya, y usted no consultó a Dios. Dios en su misericordia lo hace, nos lo ha mostrado muchísimas veces, pero lo que manda, mis hermanos, es que consultemos a Dios previamente, antes,
Fíjese que nosotros estamos diseñados para tener el respaldo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Él prometió enseñarnos y recordarnos todas las cosas. Pero para que el Espíritu Santo haga eso en nosotros debemos mostrar una cierta actitud. Nosotros debemos disponer el corazón, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos primero que consultar todo a Dios, lo cual habla de nuestra dependencia. Y entonces después que Dios nos da esa palabra, nos dice cómo hemos de obrar, entonces debemos mostrarnos en sujeción a Dios. Es decir, ahora actuar conforme a lo que Dios ya me ha dicho. Entonces el Espíritu Santo está ahí, dice que Él intercede por nosotros en medio de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando yo no decido consultar a Dios, o que se me olvida por mi humanidad, dice que el Espíritu Santo intercede por mí. Y entonces Él, como prometió recordarlo, me dice: Edward, pero hay que consultar a Dios. ¿Cómo que para dónde tú vas? Para que el Espíritu Santo haga eso, debemos tener la disposición del corazón para que Él muera en nosotros. Y nosotros, aunque no lo hagamos, mostrar la disposición, abrir el corazón para que siempre querramos. ¿Cómo se muestra la disposición? Que aunque a mí se me haya olvidado de que el Espíritu Santo me lo dice, ahí yo me paro y vuelvo atrás y consulto a Dios. Pero si yo sigo, no hay tal disposición. Y el otro paso, que es el ideal, entonces sujetarnos a lo que Dios ha dicho. Amén, mis hermanos. Mantener la comunión con Dios, disposición de agradar a Dios todo el tiempo, disposición de escuchar y obedecer su voz. Ese es el segundo paso. Entonces, esto para nosotros es un poquito más serio, para los llamados cristianos, para los discípulos, para lo que Dios está formando. Una vez que usted decidió aquí por Jesús y usted reconoció al Señor como su único y suficiente Salvador, usted comienza una nueva vida. Usted comienza a contar con todos los privilegios de Dios. La gloria de Dios, como la vivimos hace un ratito aquí cuando Dios descendió en medio de esa alabanza. Él está aquí también vigilando. Ahora los ángeles están ahora mismo escuchando, dirigiendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, Dios va a ser nuestra dependencia ahora. Nosotros ya pertenecemos a Dios. Entonces, aunque nosotros no querramos, fuimos comprados. Si a usted lo vendieron, usted no se vende para atrás. Es el que lo vendió, si fuera el dueño. Entonces, Él nos compró. Él nos lavó con su sangre. Él nos redimió de la maldición del pecado. Amén. Entonces, Jesús ahora va a tener una disposición sobre nosotros. Y digo que la importancia de esto para el pueblo cristiano es que tenemos que profundizarlo, porque como ya no nos pertenecemos, entonces las cosas, mis hermanos, no nos comenzarán entonces a ir bien. Vamos a ver el pueblo de Israel. Dios es un Dios de elección, decíamos hace un minuto. Dios decidió elegir a una nación en el mundo, la nación de Israel. Pudo haber sido República Dominicana. ¿Usted hubiese querido que fuera República Dominicana? ¿Quiénes de aquí hubiesen querido que fuera República Dominicana? Hay muchos que saben, parece, de la tribu de Leví, que no levantaron la mano. Porque yo la hubiese levantado. Porque aunque pasamos trabajo, Dios nos va a pasar por el desierto, Dios nos va a quitar las iniquidades, va a sacar de la maletita, pero tenemos el respaldo de Dios. Contamos con la bendición de Dios, con la gloria de Dios sobre nosotros. Y al final, sea lo que sea, usted cierra los ojos y si usted agrada a Dios, olvídese que la victoria va a estar ahí. Entonces es preferible pertenecer a Dios y que Él nos forme, porque Él lo hace para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón y a la postre hacernos bien. Entonces no podemos quizá nosotros creer que porque estamos en la parte placentera y decidimos entonces no pertenecer, que no nos vendan por completo. Porque al final lo que permanece es lo que vale, dice la palabra. Dios eligió a Israel. Y dice que de Israel, Él elige entonces una tribu que le va a servir. De las 12 tribus que hemos escuchado, ¿verdad? De ese pueblo Él elige entonces una tribu. La tribu de Leví. Ahora dice que de esa tribu Él elige entonces una familia, que es la familia de Aarón.
Y ese remanente que Dios decide que le va a servir, que es el que le va a presentar las ofrendas, que es el que va a hacer la adoración, que es el que va a llevar el arca cuando haya que cargarla, es el que va a hacer las cosas santas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para Dios? Estamos en los negocios del Señor y Dios es santo. Nosotros solo trabajamos con las cosas santas. Las almas, el evangelio, el discipulado, la obra, son cosas santas de Dios. Entonces, Dios eligió una nación, una tribu, una familia, para a través de ella bendecir el mundo. Y hoy nosotros estamos aquí y somos ese remanente que pertenece a esa familia que Dios eligió. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser entendidos de esto. Porque sucedía con Israel que cuando Israel estaba bien con Dios, ¿qué pasaba con Israel? Le iba bien con Dios. Cuando Israel andaba mal, le iba mal con Dios. Esa nación ya no se pertenecía, fue comprada. Tuvo el privilegio de que Dios entre las naciones del mundo, y no era que no había gente cuando eso. No fue la fundación del mundo de Adán y Eva. Dice que ahí andaban los asirios por el lado, los persas, los filisteos, los de Babilonia, los griegos, los romanos y mucha gente que eran eso. Y Dios eligió una pequeña nación para que les representara, para que fueran sus embajadores. Pero para ser representante de Dios hay que trabajarlo eso. Porque Dios representa las cosas santas. Porque Dios es santo. Entonces, amén. Gloria a Dios. Entonces, la tribu de Leví, en el retiro pasado, nosotros teníamos un grupo y nosotros le ponemos nombre a los grupos para identificarlo. A nosotros nos toca hacer la cena hoy, a los otros les toca hacer el desayuno. Entonces, hubo un grupo que le puso Alfa, hubo otro grupo y hubo uno que faltaba, que es el de nosotros. Y ustedes, vamos a ponerle a Leví. Ok, no hay problema, dicen los muchachos. Digo yo, ¿en verdad ustedes quieren ser de la tribu de Leví? Y agarro 30 segundos y le explico, miren, la tribu de Leví es una de las 12 tribus que cuando Josué repartió la tierra allá en Canaán, a ellos no les tocó nada. No hubo porción, no había heredad para ellos. Pero ellos iban a ser los privilegiados para representar a Dios en las cosas santas, en lo más sublime de Dios. No iban a ser los que iban a pelear, podían interceder en la alabanza, pero no era lo que iban a, como el rey que estaba de turno. Ellos representaban a Dios en lo más sublime, era lo que daban la cara a Dios, eran los autorizados a entrar a la presencia de Dios, a presentar ofrenda. Amén. Entonces le decía yo a los jóvenes, ¿usted quiere ser de la tribu de Leví? ¿Sabía? Usted va a depender de Dios ahora. Y entonces para depender de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pero entonces hay que estar en la comunión con Dios. Esto sí es un lío. Porque ahora es por Dios que van a venir las cosas. Dice la palabra de Dios que Dios llevó al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, ¿verdad? Levanta a Moisés. Moisés, señores, era un tipo que estaba acomodado en Egipto. Era hijo adoptivo del rey. Moisés estaba bien. Sabe que nosotros medíamos la prosperidad y no le faltaba nada, pero Dios tenía un propósito. Ustedes recuerdan de chiquito cuando lo lanzaron, ¿verdad? Entonces Dios levanta a Moisés, decide sacar al pueblo. Ya ustedes lanzaban la historia, todas las plagas, el faraón se niega hasta que Dios lo ministra de una manera fuerte y sale el pueblo. Pero entonces cuando ese pueblo va por el desierto, calle arriba, calle abajo, Dios tiene un propósito con ese pueblo. ¿Por qué lo pasa por el desierto? Igual que como nos va a pasar a todos nosotros, o nos está pasando. Porque en el desierto Dios primero quita las iniquidades, quita todo lo que no es santo, todo lo que no agrada a Dios,
y luego crea en nosotros dependencia de Dios. Que ahí es que estamos, dependencia de Dios. Diga dependencia de Dios. Amén. Entonces, la dependencia de Dios significa que yo dependo de Dios. Que exclusivamente las cosas van a venir por Dios. Y Dios así lo mostró. ¿Qué pasaba en el desierto? Caía el maná, pero lo mandaba Dios. Ahí no valía oración, ni que yo voy a guardar para mañana. Dios levantaba una columna de fuego por la noche para que le alumbrara. La nieve para que le cubriera del sol. No envejecieron sus vestidos, ni su ropa, ni las sandalias. Dios sacó agua de las peñas por allá. Amén. Pero había un detallito. Había que depender de Dios. Aquí había que consultar a Dios. Entonces Dios le dice al pueblo: oigan, déjenme decirle algo. Ustedes ahora son de mi pertenencia. Cuentan con los privilegios de Dios. Cuentan con la gloria de Dios. La presencia de Dios. Pero aquí, si yo no abro el cielo, aquí no hay nada. Aquí no hay comida. Aquí no va a haber agua. Se lo dice porque el pueblo que viene de Egipto estaba acostumbrado a Egipto. Dice la palabra, todos los episodios, que Egipto era una de las tierras más fértiles y productivas que había en el mundo. Porque Egipto había desarrollado una serie de intelectualidad, sapiencia, ingeniería, y tenían canales de riegos donde había agua, cultivaban de una manera impresionante. Y dice la Biblia en muchísimas ocasiones que cuando había hambre, había hambre en la tierra y Abraham cogió para Egipto a buscar comida. Y allá fue que mintió. Y cuando Isaac, los que estaban en el retiro, había hambre en la tierra y cogió Isaac para allá a buscar comida. Pero ¿qué pasó cuando Jacob? Se escaseó la comida en el mundo y dice que Jacob mandó a sus hijos a comprar para allá, a buscar trigo. Y ahí viene la historia de José y todo eso. Entonces el pueblo de Israel estaba acostumbrado, aunque era esclavo, pero había que comer. Ellos, a base de su intelecto, lo mismo que nos pasa a nosotros a veces. Cuando nosotros estamos bien y nuestras capacidades nos han permitido colocarnos en una dimensión, en un nivel de vida X, pues nosotros no nos vamos a recordar de Dios, porque estamos resolviendo. Entonces a veces tenemos que pasar por momentos, por el desierto. ¿Para qué? Para que Dios nos muestre la dependencia en Dios, porque es necesario. Alguien diga, es necesario. Es necesario porque es que somos de Dios, es que dependemos de Él. Él nos compró ya. Entonces no va a funcionar de otra manera. Entonces por eso decimos que a Canaán no podemos llegar nunca en helicóptero ni en avión, ni lo podemos volar, porque yo me porte bien. Como todos tenemos debilidades y pecados, Dios tiene que pasarnos por ahí, porque ahí es el lugar donde Dios nos va a formar ese carácter que decía el siervo. Amén. Y eso mismo fue lo que pasó con la tribu de Leví, donde yo le decía a los siervos: ¿quieren ustedes pertenecer todavía a esa tribu que tiene todos los privilegios? Pero si Dios no abre, no hay nada, no hay comida, no hay agua. Entonces Dios dice: yo tengo la llave, yo tengo de todo, pero si tú cierras tu corazón, yo voy a cerrar el cielo. Si tú abres, yo abro. Y esa es la historia de Israel. Cada vez que Israel estuvo bien con Dios, le iba bien. Y si usted se lee todos los reyes, dice: hizo lo malo delante de Dios y el Señor los entregó en cautiverio. Y hago un paréntesis ahí, como dice nuestro hermano pastor, porque Pastor Ramón, que Dios lo bendiga, dicen: párense aquí mis hermanos, párense aquí mis hermanitos. Cuando Dios nos pasa por una prueba, como pasaba al pueblo de Egipto, es porque quiere arreglar algo en nosotros. Eso está bien, eso es parte del proceso. Y para que nosotros aprendamos la dependencia. Ahora, cuando Dios nos entrega a cautiverio, es que nos entrega en manos del enemigo y Dios se retira momentáneamente de nosotros. Por cuanto hemos sido rebeldes, Dios al pueblo le decía 1, 2, 3, 4, 5, muchas veces antes de Dios entregarlo a cautiverio. Porque Dios tiene un propósito con ese pueblo.
pueblo. Ellos iban a pasar 70 años en un cautiverio en Babilonia, pero Dios sabía que tenía que buscarlo otra vez, porque es que Él dijo que va a completar la obra en ellos. Amén. Entonces, a Dios lo que se le está es retardando el plan que Él tiene con nosotros cuando caemos en rebeldía. Pero Dios no se puede negar. Él es el justo. Él no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, Dios entrega al pueblo en cautiverio. ¿Cuándo? Cuando nos hacemos obstinados. No queremos entender. No es que no entendemos, ya sabemos la palabra, pero andamos en dobleces. La palabra ya se nos ha dicho. Pero aún así, ya Dios hasta ha dispuesto que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para lograrlo. Pero insistimos. Y entonces andamos en doblez. Entonces hemos sido como rebeldes delante de Dios. Y cuando el pueblo de Israel le pasaba eso, Dios los entregaba en cautiverio. Y ahí eran esclavos y mataban y se llevaban el botín. Y después Dios tenía que levantar. Pero cuando Dios lo hacía, no era un jueguito, no era un rompecabezas. Dice que cuando el pueblo se humillaba delante de Dios, o Dios levantaba a un varón que ponía el celo por la casa de Dios en Israel, entonces Dios retomaba al pueblo, o enviaba a un varón, o a través de sus diferentes métodos, y entonces Dios traía el pueblo a Israel. El día pasado el pastor comentaba que el pueblo fue llevado a cautiverio como 13 veces. Dentro de todas las veces que fue llevado a cautiverio como 13 veces. ¿Usted sabe lo que es eso? Desbaratar una ciudad, imagínense ustedes por un momento nada más. Desbaratarlo todo, los edificios, coger la riqueza y llevar a ese pueblo, aparte de lo que habían muerto, a otro sitio, nuevas culturas, ser esclavos, hacer otras cosas. Y pasan años, se muere una generación, se levanta la otra. Ahora, la evidencia de que Dios tenía un propósito con ese pueblo estaba en que ese pueblo había un remanente siempre, donde quiera que estuvieran. Estaba yo leyendo que todavía, de tanta vuelta que dio el pueblo, por ahí por 1948, el pueblo ya como que se establece. Y quizás esta es la generación que se está escribiendo ahora de Israel, donde estaremos nosotros en esa historia, si Cristo no viene antes. No sabremos si habrá más cautiverio. ¿No? Esperamos en Dios que el Señor complete la obra y que nosotros podamos ser parte de esa historia. Pero entonces, ya ahí Dios trae al pueblo y Dios lo trae de todo. Dice que para 1948, ¿usted sabe de cuántas naciones vino el pueblo de Israel? De 104 naciones. 104 naciones. ¿Usted sabe lo que es eso? Todo el mundo, como decimos nosotros en el campo, desparpajados, dispersos, regados. Y algo sobrenatural es que ellos no perdían su cultura ni su lengua. Oiga, si yo me voy para Estados Unidos, bueno, quizás ya yo un poquito de edad, es un poco difícil, pero un niño se va para Estados Unidos y va a aprender inglés, usted va a ver que va a hablar español medio raro, si se va niño, porque la cultura te arropa, el idioma y todo. Dice que los de Israel, Dios se proveía y de una manera sobrenatural mantenía el espíritu de ellos y su creencia, su idiosincrasia, su cultura. Símbolo que Dios tenía un propósito con ellos. Amén. Dios incluso cuando llega a la tierra de Moab renueva ese pacto. Yo lo he traído a ustedes, pero recuérdense que aquí lo que hay es monte, aquí lo que hay es peña, aquí no hay nada. Aquí si yo no abro el cielo, no va a haber nada. Entonces hacemos un pacto de fidelidad. Yo hago un pacto con ustedes. Ustedes me sirven y la gloria de Dios sobre ustedes. Y lo hemos leído. Si guardares mis mandamientos y lo pusieres por obra, Deuteronomio 28, ¿qué pasará? Las bendiciones te alcanzarán, serás bendito en el campo, en tu entrada y tu salida. Los enemigos vendrán delante de ti, tendrán que huir. Serás puesto delante y no por cola. A todo lo que tú le pongas la mano prosperará. Y Dios lo mostró con su siervo a través de la Biblia. A todo lo que lo ponía en la mano prosperaba y todo daba fruto. Los que eran fieles al pacto de Dios. Entonces Dios ha hecho promesa. Vamos ahora, luego de nosotros ver qué es la relación que Dios describió en ese pequeño verso que Él quiere tener con nosotros, sus discípulos. Esa relación de dependencia, de que si no estamos conectados a esa ramita, pues nosotros no vamos a producir ese fruto. Y que esa dependencia debe ser de todas las cosas, porque si nos separamos de Él, no podemos hacer nada. Vamos a ver entonces cuáles pudieran ser las consecuencias de si estamos en dependencia de Dios
o si no estuviéramos en dependencia. Y vamos a verlo a través de grandes hombres, porque por eso decía, dame tu atención aquí por favor, porque esto es muy importante para el pueblo de Dios, porque ya no se nos cuenta como que no sabemos. Ya Dios nos dijo que Él nos compró, que le pertenecemos, que fue Él que nos eligió. A nosotros nos predicaron muchísimo, mucha gente nos invitó y nos dijo, pero hasta que el Espíritu Santo nos convenció, no hubo nacimiento. Entonces es importante que nosotros sabemos que no tenemos opción. Suena duro, pero el beneficio es mayor, porque tenemos el respaldo de Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 20. Vamos al libro de Números, capítulo 20. Vamos a leer el verso 1. Para ver algo con respecto a los grandes hombres de Dios. ¿Llegaron? Amén. Bien. Dice, Números 20, desde el 1, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Oiga bien, ya el pueblo está tirando maldiciones, rebeldía, porque ellos, yo no soy quien para juzgar, ni la Biblia dice que no juzguemos, pero el pueblo había visto la mano de Dios, tenía la bendición de Dios, pero recuérdense que ellos realmente vienen seteados de Egipto. Ellos vienen donde las cosas por su mano, por su trabajo, fluía. Entonces ellos, en cierto modo, era lógico que se quejaran, era natural que se quejaran, pero yo también le he dicho a ustedes que una cosa que sea lógica y natural no quiere decir que es aprobada por Dios. Es natural que nosotros hagamos tales cosas, porque somos humanos. Es lógico que hagamos tales cosas, pero no es bíblico. Entonces el hecho de que digamos, eso es lógico, eso es natural, no es que no para delante de la Biblia. Es natural, pero Dios está trabajando eso. Amén. Entonces era natural que ellos ahí como que se quejaran, porque versículo 4: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no has hecho subir de Egipto para traernos para traer a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué pasó con Moisés y Aarón? Discípulos de Dios, siervos entendidos de Dios. ¿Qué ellos hicieron? En medio de la dificultad, ¿qué fue lo que hicieron? Consultaron a Dios. Ellos dependen de Dios. Ellos estaban claros. Entonces, en vez de ellos ponerse a discutir con el pueblo, donde no va a salir la solución, ellos fueron y consultaron a Jehová y se postraron. Entonces dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué pasa cuando nosotros consultamos a Dios entonces? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos depender de Dios y vamos delante de Él, le presentamos los proyectos? La gloria de Jehová resplandece. No importa que no se diera lo que le fuimos a presentar, porque si Él nos evitó el fallo, si Él nos evitó el haber hecho algo infructuoso a la postre, la gloria de Dios descendió sobre nosotros, porque cuando la consultamos, Dios dijo que ese no es el camino. Amén. Y fíjense que dice, y habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros consultamos a Dios? ¿Que Dios qué? Que Dios habla. Y Él no fue que hizo la boca. Dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y estos órganos que Él puso, de alguna manera debe guardar alguna semejanza, si no personal, físico, porque Dios es santo y Él es Dios, sino con los atributos de Dios. Amén. Entonces dice que Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos. Ella dará agua y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara
de delante de Jehová como él le mandó. Hablamos de dos niveles, ¿verdad? La dependencia en Dios, ¿verdad que sí? Que cuando le consultamos, y está la sujeción en Dios, que ejecutamos lo que Dios dijo. Leemos, porque recuérdense que si el paso se queda a media, es muy bueno consultar a Dios, porque ya sabemos lo que hay que hacer, aun cuando no lo hacemos, pero ya sabemos. Ahora, ¿qué es lo ideal? ¿Cómo se cierra ese ciclo? Cuando usted se somete en sujeción a Dios ahora y ejecuta lo que él dijo. ¿Qué hizo Moisés? Dice, y Moisés hizo como le mandó Jehová. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les ha dado, dígase, la tierra prometida. Ahí hay toda una historia con Moisés, que no la vamos a ver ahora, pero Moisés dice que esa fue su falta, su única falta. El hombre que era un acomodado, como el faraón de Egipto, que era hijo adoptivo, lo tenía todo allá. Dios tenía un propósito con él desde pequeño. El hombre que pasó 40 años con ese pueblo y Dios le hablaba, no sé si Dios le ha podido hablar a otra gente como a Moisés, tantas veces y tan de forma directa. El hombre que fue el pastor de las ovejas de Dios, en un momento dado, tuvo una falla. Una de las cosas, haciendo un paréntesis, que a mí me gusta bastante de la Biblia, de la palabra de Dios. Yo no he leído ninguna otra escritura de ninguna otra deidad, así como rara, ni por invento ni por nada, pero no he escuchado, primero, ni que el Dios de nadie haya resucitado, como hoy se celebra la Semana Santa, que Jesús resucitó. Ciertamente resucitó porque vimos su presencia ahorita, o sea que Él está vivo. Ni he visto, ni he escuchado un Dios que haya resucitado, ni he escuchado como que esas escrituras narran las fallas de los grandes hombres que las representaban. Si Dios hubiese querido, le oculta a David su falta, y le oculta a Moisés, oiga, que fue un hombre que no se puede ni cuantificar nosotros humanamente la obra de él. Y cada falta que hizo cada uno, cuando Abraham mintió, cuando Isaac mintió, cuando David pecó de injusticia, cuando Moisés se airó a causa del pueblo que se dejó influir, pero Dios lo escribe aquí para que nosotros lo veamos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Párense aquí, mi hermanito, que Dios no nos va a ocultar nuestras faltas. Nosotros somos los Moisés, los Abraham, los Jacob, los José de ahora. Somos los representantes de Dios, somos los embajadores de Dios. ¿Cree usted que si a esos hombres, que no podemos negar la fe, pero usted imaginarse que va a llegar a la estatura de uno de ellos, es tener una buena fe? Y Dios no le ocultó la falta a ellos. Entonces es bueno que sepamos, y que Dios lo hace públicamente. Nosotros podemos ofender a Dios calladamente, la iglesia no lo sabe, mis hermanos no lo saben, pero Dios, por cuanto, oiga bien, por el amor de Dios, porque fue que Él nos compró y está haciendo una obra. Recuérdense que esa obra viene desde allá, de que usted se paró aquí. Pasan los años, vienen años, usted cree que usted se fue, o como uno le dice, se descarrió de Dios. Oiga, Dios está haciendo una obra y Dios la va a terminar. Que el método que usted ha elegido es un poco tortuoso, pero Él tiene muchos métodos. Dios va a completar esa obra. Amén. Entonces Moisés, ese gran hombre, dice que por cuanto no me santificaste delante del pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Por cuanto tú no me representaste dignamente, como yo te dije, como embajador mío que tú siempre has sido, por eso tú no vas a entrar a la tierra prometida, que era el propósito que tú traías en los hombros y todo ese trabajo que... Entonces uno dice, wow, pero esa fue la única falta de Moisés y Dios lo privó de eso.
Bueno, es que Moisés, señores, nadie habló con Dios así. Moisés era de esa selección que Dios hizo, privilegiada. Entonces, así como el pastor dice siempre, así como Dios te da, Él te demanda. Somos deudores delante de Dios. Dios no hace excepción de personas. Nadie habla mejor que nadie, ni nadie sabe más que nadie. Si alguien tiene algo, es para que haga algo con eso. Y Dios lo va a demandar. Simple. Es para la gloria y la honra de Dios. Déselo a Dios. Porque es para la gloria y la honra de Dios. También el aplauso. Amén. Entonces, Moisés, Dios es tan específico que de las cosas que Dios le dijo a Moisés fueron 3. Él le dijo: reúne la congregación, toma la vara y háblale a la peña. Moisés, eso no lo sé por qué fue. Hay cosas que la Biblia no lo ha revelado. Pero él se airó por el pueblo. O sea, sabíamos que había un momento, el pueblo se había quejado y le pidió de mala manera. Fíjense que Moisés actuó hasta como nosotros hacemos. Cuando usted le va a dar una pela a un niño, ¿qué usted hace? Usted se la da en sílabas. Yo te dije. Dice que Moisés golpeó la peña. ¿Cuántas? 2 veces. ¿Usted cree que la peña botó agra fue por el fuetazo que Moisés le dio? Él le podía dar una sola vez. No fue por el número de veces ni por la fuerza de Moisés. Es porque Dios determinó. Entonces funcionó realmente, dio agua. Pero en Dios, el cómo es más importante que el qué. No es solamente hacer lo que Dios dijo, sino hacerlo como Dios lo dijo. Entonces hay que escuchar las instrucciones. Cuando yo bien he dado el primer paso, que voy a consultar a Dios en dependencia, ahora yo me dispongo a lo más crítico del caso. Porque ya yo he hecho, ya se ha movido la mano de Dios. Oiga, eso no es. ¿Usted cree que es con quién que usted está hablando? Y a veces hacemos eso en la oración, que vamos delante de Dios como si fuera en el patio de mi casa. Y Señor, por favor, ayúdame. Y dice, oye lo que dijo Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, todavía no ha pedido nada. Venga a nosotros tu reino. Lo primero es marcarle a Dios para que Él conteste. Lo primero es hacer conexión con Dios. Yo no puedo entrar como perro por su casa, como uno dice. Entonces, a veces entramos así. Y tenemos que saber que nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios con cierta disposición, ¿verdad? Reconociendo que Él es Dios. Entonces, cuando ya estamos ahí, ahora viene el paso importante. Vamos a prestar atención a ver lo que dice el gran yo soy, porque esto sí es crítico. Si Él decidió hablarle a usted ya, ejecute, mi hermano. Haga eso, porque usted ha hecho que Dios le hable. Y no solamente qué usted va a hacer, cómo lo va a hacer. Dice la Biblia, yo creo que dice como más de 100 veces, y hizo Moisés como, según y conforme le había mandado Jehová. Y puso la puerta del candelero, y puso la cortina, y todo al detalle, porque Dios es un Dios específico. A veces no me han dicho, yo recuerdo mucho una prédica que dijeron una vez: usted tiene que pedirle a Dios con detalles, pedirle hasta el color de la casa. Yo no sé si uno le pide así, pero yo sí sé que Él da detalles. Porque usted es representante de Dios, usted es un embajador ahora. Usted ha sido fruto de la elección de Dios y usted tiene que representarlo bien, nítido, sin falta. Entonces Moisés se ha airado aquí. Y Moisés se confió de sus experiencias anteriores. Es complicado, porque Moisés una vez Dios le dijo: toma la vara y golpea la peña en Horeb. Toma la vara y golpea el polvo de la tierra para que salga la plaga en Egipto. A él y a Aarón. Ustedes saben que hay un asunto entre Aarón y Moisés, porque Moisés tenía dificultades y le hablaba bien. Cuando está frente al mar rojo le dije: toma la vara y extiende tu mano. No le ha dicho que hable por parte. ¿Y qué pudo haber hecho Moisés? Confiarse de sus experiencias anteriores. Yo no sé si él ahí en ese momento, obviamente que no lo pudo discernir, pero porque él, fíjense que ya Moisés pasa a una dimensión que ni siquiera nosotros la tenemos.
Moisés ya pasó la que a nosotros nos falta, que él dice, y Moisés consultó a Jehová. Ahora, lo que a él le faltó fue escuchar bien a Jehová. O quizás él escuchó, pero las influencias del medio fueron más fuertes. ¿Recuerdan el mensaje de la semilla? Que venían las cosas del mundo y la ahogaban. Cuando uno sale de aquí contento con la palabra y esa alabanza que tuvimos hoy, que fue revelada por el Espíritu hoy. No es que no lo sea, yo digo, no es que las otras no lo sean, yo digo, hoy hubo un espíritu superior, para no ofender a nuestro Dios, hubo un espíritu superior, porque la iglesia estaba sola, iba sola, y él vi los ojos y la alabanza parecían como ángeles. Amén. Entonces, Moisés ya había pasado eso. Moisés lo que le faltó fue escuchar esa partecita que yo entiendo que la escuchó, pero se dejó influenciar. Y por eso dice que Moisés no pudo entrar a la tierra. Señores, a Dios no le importa que nosotros le preguntemos otra vez. A Dios no le molesta que le preguntemos. Señor, yo no entiendo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Porque vino fulano y me dijo que varón así, Jehová te dice, pero recuerda que cuando Jehová diga, Jehová confirma. Entonces las cosas de Dios son coherentes y están alineadas. Dios va a confirmar. Entonces quizás faltó la confirmación. A Dios no le molesta que usted le vuelva y le pregunte otra vez si usted no entendió. Usted consultó y no entendió. Usted sabe que es crítico, que es monumental lo que usted va a hacer después que oyó a Dios. Trate de ver que usted entendió bien. Y pregúntele al pastor, pregúntele consulte, o escuche bien una canción que le va a decir algo, un mensaje. El que hizo la boca habla, él le va a hablar. Eso es seguro, mis hermanos. Entonces, ¿por qué pasa esto con Dios? Porque Dios dice un proverbio sabio por ahí, que Dios es más celoso de su gobierno que de su santidad. Pecar con la santidad de Dios es pecado, todo pecado es pecado, pero la santidad de Dios es una mentira que yo haya dicho. Dios es santo, todo lo puro, todo lo perfecto, todo lo digno. Hasta dejar de hacer lo bueno, como dice la Biblia, yo he pecado contra la santidad de Dios. Ahora, cuando es, porque es lo bueno, ahora cuando es que Dios me dio un mandamiento, un mandamiento, oiga, nosotros sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad?, de las tablas, que lo podemos resumir en 2, pero en su comunión con Dios, en su proceso de santificación diaria, nosotros tenemos que ir diariamente a pedirle perdón a Dios, ¿sí o no? Nosotros tenemos que ir diariamente a arrepentirnos delante de Dios, todos los días, pero no es para la salvación, porque ya nos arrepentimos para salvación una vez, es para santificación, porque recuerden que este es un proceso que ha arrancado y no va a terminar hasta que Cristo venga. Entonces, hay una obra santificadora que se forma cada día, todos los días. Y como yo soy pecador, y mientras esté en este cuerpo va a haber falta en mí, yo debo ir delante de Dios y pedirle perdón para santificación, todos los días. Entonces, en ese proceso, cuando yo voy a Dios, pueden haber mandamientos de Dios. Como decíamos aquí, Dios te puede haber dicho, ve a hablarle a fulano. Oye, ve a hablarle a fulano, Dios te puso ahí al lado, haz tal cosa. Ese mandamiento es parte del gobierno directo de Dios. Y es mucho más peligroso, vamos a decir, faltar contra ese mandamiento que cuando yo falto contra su santidad, porque es Dios que te ha dado un mandamiento directo. Pecado es pecado, pero es un poquito más fuerte fallar contra lo que es el gobierno de Dios. El éxito ante los ojos de Dios no es el resultado del esfuerzo. Moisés le dio a la peña y brotó agua. ¿Cuál era el propósito? Para el pueblo, ¿cuál era el propósito? Para el pueblo, que hubiera agua. Se cumplió el propósito para el pueblo, pero ¿y para Dios? El éxito delante de Dios es la obediencia, es la disposición del corazón, la intención es el éxito para Dios. No es igual que para el pueblo. Dios tiene otros estándares muy altos, pero Él nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ponga ese sentir en nosotros y ese querer, y nosotros podamos hacer conforme a Dios. Aún en esos momentos en que no podemos, dice que el Espíritu va a interceder por nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos
Vamos a ver ahora entonces otro siervo de Dios, para ir nosotros cerrando la enseñanza y siendo concluyentes. Vamos a ir al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 14, y vamos a comenzar en el verso 8. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8, vamos a comenzar. ¿Llegaron? Amén. Dice así la palabra del Señor. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, hubieron todos los filisteos, subieron en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Atención aquí. 10. Entonces David consultó a Jehová, consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemase. Fíjense algo aquí, mis hermanos. David también consultó a Jehová, como hizo Moisés. Pero fíjense que lo de David es un poquito más complicado, porque David tiene un problema ahí ya con la gente en el medio. No es que yo voy a hacer un proyecto y que yo tengo una idea y que déjame ver si Dios quiere que yo me mueva. Es que hay un ejército ahí que está atacando a David. ¿Y usted cree que consultar a Dios ahí, cuando lo que hay que tirar para adelante y pelear? Oiga, eso es tener fe de que, ¿y si Dios va y dura para hablar? Porque cuando consultamos a Dios, o sea, Dios es soberano, mis hermanos. No es que vamos a ir, Él no va a decir de una vez. Dependiendo del trato de su soberanía, eso puede tomar su tiempo. La respuesta de Dios vendrá, es segura que vendrá, pero vendrá en el tiempo de Dios, a su tiempo. Entonces, oiga, no era fácil ir a consultar a Dios en medio de un problema que ya era inminente, que estaba ahí en el frente. Y dice que Dios le dijo a David, por cuanto le consultó, que Dios lo iba a entregar en sus manos. Pero atiendan aquí ahora. Y volviendo los filisteos, los mismos, a extenderse por el valle, por el mismo sitio, David volvió a consultar a Dios. David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo: no suba tras ellos. Hay un problema ahí. La misma gente, el mismo ejército, venían a lo mismo, por el mismo sitio. Pero David se ha encontrado, yo no sé, pero él se le ocurrió consultar a Dios. ¿Por qué David no determinó? Ven acá, pero esto es lo mismo, ya yo le pregunté a Dios sobre esto. ¿Cuántas veces nos pasa eso, mis hermanos? Pero ya yo le pregunté a Dios sobre esto, y ya Dios me dijo, ya Dios me habló. ¿Para qué la comunión diaria? ¿Y para qué es esa devoción diaria? Ya dije que es para santificarnos, para pedirle perdón porque pecamos, pero no es porque Dios quiere saber lo suyo. O sea, Él le interesa que se lo digamos, pero no es porque Él no es capaz de saber qué es lo que a usted le pasa. ¿Usted cree que cuando oramos es para informarle a Dios de nosotros? Ese no es el propósito de la oración. Vamos a ver ahora en la conclusión. Pero no es para informarle a Dios. Dios lo sabe todo, dice, antes de que llegue a aflorar por nuestra boca. ¿Sí o no? Entonces David, la misma situación, lo mismo todo, pero hay que consultar a Dios. Y para enseñanza nuestra hoy día, que yo glorifico a Dios, porque si le dice lo mismo, entonces nosotros pudiéramos no haber entendido esto. Dios le dice: espérate, no subas, sino rodéalos para venir a ellos por delante de la balsamera. Ahorita, ¿qué fue lo que le dijo? Sí, ve tras ellos, que lo entregaré en tus manos. Dice David: Señor, ¿voy a hacer lo mismo otra vez? No, espérate, no suba. Así no es ahora. Soy yo que te voy a decir cómo es. ¿Para qué la oración entonces? Para que Dios me diga a mí cómo yo voy a hacer. No para informarle nada.
cada día. Amén, amén. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y rogamos al Padre que nos podamos reencontrar en una próxima entrega de esta palabra viva. Dios te bendiga.